La pastora Milena de Rojas, de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy, Primera de Samuel, capítulo 4. Bueno, y vamos a prepararnos para leer este hermosísimo capítulo, Primera de Samuel, el capítulo 4. Quiero invitarte para que tengas allí lista en tu casa tu Biblia, que tengas tu cuaderno, que tengas tu esfero para que puedas tomar apuntes. Hoy en día ya muchos están tomando apuntes de manera digital. Bueno, lo importante es que tú puedas tomar apuntes para que puedas recordar la palabra que Dios habla a tu vida, la palabra que Dios habla a tu corazón. Quiero también invitar a todas las parejas. Este jueves, les recuerdo que el último jueves de cada mes tenemos reunión especial de parejas en Activa tu Fe, así que todas las parejas están cordialmente invitadas este jueves a las 6:30 de la tarde. Es un tiempo muy especial para avivar el fuego del amor, es un tiempo muy especial para que Dios hable a tu vida, a la vida de tu pareja y que puedas ver la gloria de Dios sobre el hogar. Así que ánimo, recuerda que no tiene ningún costo. Reunión de parejas a las 6:30 de la tarde, el último jueves de cada mes. Bueno, en este caso ya nos corresponde este jueves. Y también quiero invitarles a todos ustedes los martes a las escuelas de servidores. Hay escuela de servidores, hijitos de Dios, para que podamos prepararnos, servirle al Señor en los diferentes ministerios. Así que ánimo, es un tiempo muy especial para, bueno, recibir de la gloria de Dios. Y también a todos los papitos que están interesados en que sus hijos puedan estudiar un instrumento musical, a todos aquellos jóvenes que desean aprender un instrumento musical y a todos los adultos que desean aprender un instrumento musical, les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para la Academia de Música, la Academia de Adoradores. Si deseas mayor información, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te la repito, 305-437-3157. Allí te estaremos dando pues ya toda la información. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este otro día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, hoy preparamos nuestro corazón para leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú trayendo discernimiento, entendimiento y conocimiento de las Escrituras, Señor. Padre, anhelamos ser transformados, como está escrito en tu palabra, ir de gloria en gloria, ir de poder en poder, de bendición en bendición, Señor, conforme al poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra limpiando nuestros corazones. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso presentamos este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, entonces alistemos todos nuestra Biblia allí en Primera de Samuel capítulo 4 y vamos a leer todos con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubinos. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Y aquí culmina este capítulo 4, que realmente es un capítulo estremecedor. Es un capítulo que nos confronta y un capítulo del cual podemos aprender muchísimo acerca de guerra espiritual. Así que si tú eres de aquellos que dices, Señor, yo quiero aprender más de guerra espiritual, seguramente este libro de Samuel va a bendecir muchísimo tu vida, porque efectivamente vamos a aprender mucho acerca de lo que es la guerra espiritual. ¿Y qué nos dice este libro? Nos dice que y Samuel habló a todo Israel. Y por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Realmente no nos dice cuánto tiempo pasó entre el capítulo 3 y el capítulo 4. No tenemos un dato exacto acerca de cuánto tiempo ha transcurrido, pero vemos que efectivamente ya Dios se está manifestando a Samuel, Dios le está hablando a Samuel, y el pueblo de Israel, recordemos que tiene una batalla con los pueblos vecinos, con los pueblos aledaños, y dentro de esos pueblos están los filisteos. Ahora, los filisteos son un pueblo que va a ser muy difícil de derrotar para el pueblo de Israel. Los filisteos es un pueblo que se va a levantar con mucha violencia contra el pueblo de Israel, porque los filisteos habían logrado dominar el hierro. Habían sido ese pueblo que había logrado dominar el hierro, y pues con ese hierro ellos ya se habían hecho armamentos, se habían hecho carruajes, se habían hecho vestiduras y muchas herramientas con las que no contaba el pueblo de Israel, o por lo menos no en la misma proporción. Así que los filisteos realmente estaban armados, ¿sí? Ese enemigo era un enemigo armado, ese enemigo no era cualquier enemigo. Tal vez el pueblo de Israel se había podido enfrentar a otros pueblos,
de igual a igual. Pero en cuanto a los filisteos se trata, ya es otro nivel de batalla, porque es un enemigo que realmente se ha preparado, es un enemigo que está armado, es un enemigo muy violento y bueno, con condiciones de guerra bastante particulares. Así que ellos ya vienen en estas batallas. Recordemos que no es que ya de una vez el pueblo de Israel haya querido ir a la batalla contra los filisteos, sino que ellos ya vienen de guerras anteriores, vienen de batallas, vienen de luchas. Y aquí empieza nuevamente una batalla. Y entonces dice la palabra en el versículo 2, y los filisteos presentaron en la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense, está esta batalla, está esta guerra, y los filisteos derrotan al pueblo de Israel. ¿Cuántos hombres de Israel mueren en esta batalla? 4,000, imagínate. Es decir, Israel pierde la pelea, Israel pierde la batalla, van ganando los enemigos. Y aquí vamos a mirar entonces cómo va esta batalla, cómo va esta guerra. Y en este caso está perdiendo Israel. En este caso ellos están perdiendo la batalla. En este caso los filisteos, el enemigo es el que está ganando, el enemigo va ganando la pelea, el enemigo va ganando esta batalla y mueren 4,000 hombres. Y dice la palabra en el versículo 3 que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces miren la reacción de los ancianos de Israel. Ellos empiezan a preguntarse, ¿por qué Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué Dios permite que el enemigo nos venza? ¿Por qué Dios está permitiendo que seamos derrotados? Ahora, ya tenemos 3 capítulos anteriores en los cuales el Señor nos ha dicho la condición espiritual en la que estaban Elí, Ofni y Finés. Recordemos que Elí, Ofni y Finés eran los sacerdotes en aquel momento, y vemos que ellos no estaban escuchando la voz de Dios. Vemos que Ofni y Finés, que eran quienes estaban a cargo de las ofrendas, a cargo de llevar la presencia de Dios, a cargo de cuidar el arca, a cargo del tabernáculo, ellos eran hombres perversos. Y mira que la reacción de los ancianos no fue, hombre, todo esto está pasando porque estamos haciendo las cosas mal, porque necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. No, ellos simplemente le echaron la culpa a Dios. Y mira que eso mismo pasa con algunas personas. Empiezan a haber derrotas en su vida y en vez de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me tengo que corregir? ¿Fue que pequé? Oh Dios, ¿me estás enseñando algo? ¿Tienes un propósito en medio de toda esta situación? No, mira que generalmente las personas dicen, Dios, ¿tú por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites que el enemigo se levante? Ay, Dios, como si Dios fuera el malo y echándole la culpa a Dios. Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que nos pasen estas cosas? Y entonces ellos toman una decisión. Ellos no consultan a Dios, sino que ellos toman una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos dijeron, saquemos el arca del tabernáculo. Recordemos que el arca estaba allí en el tabernáculo, en ese lugar santísimo. No cualquier persona se podía acercar al arca, ni siquiera el arca se podía tocar, ¿sí? Recordemos que esta arca estaba allí en el tabernáculo y, y allí en el arca, dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná que el Señor había enviado. Es decir, el arca era sagrada porque representaba la presencia de Dios. Pero ellos no estaban confiando en la presencia de Dios, ellos estaban confiando en el elemento. Ellos decían, traigamos el arca y ahí vamos a ganar. Si traemos el arca, entonces ahí sí vamos a derrotar a nuestros enemigos y el arca es el que nos va a salvar. Si nosotros traemos el arca para acá, la sacamos del tabernáculo y la traemos para aquí, el arca es la que nos va a salvar. Vemos cómo ellos no tienen ese respeto y esa reverencia por el arca como la presencia de Dios, sino que ellos toman el arca como un elemento
en el cual van a encontrar salvación. Y este domingo precisamente el pastor Camilo nos enseñaba ahí en el servicio acerca de lo peligroso que es tomar elementos de Dios, elementos que son sagrados, como amuletos o como agüeros o como elementos supersticiosos, porque a veces las personas prefieren confiar más en el arca de Dios que en el Dios del arca. A veces las personas prefieren confiar más en los elementos que Dios ha puesto que en el Dios que nos ha permitido usar esos elementos. Por ejemplo, hay personas que utilizan el aceite como agüero o como superstición, porque dicen yo voy a aplicar este aceite para que aquí no vayan a entrar los espíritus malos, o yo voy a aplicar este aceite para que no se me dañe el matrimonio, voy a ungir la cama con aceite para que no se me dañe el matrimonio. Pero recuerda que no es por el elemento en sí, no es por el aceite en sí, sino que el Señor nos permite ungir con aceite recordándonos acerca de la presencia del Espíritu Santo. O sea, nuestra confianza no está puesta en el aceite, sino que nuestra confianza está puesta en Dios. Mira, por ejemplo, alguna vez una persona me decía, pastora, es que a mí me habían enseñado que uno tenía que ungir los pantaloncillos del esposo para que no se dañara el matrimonio. Y yo le decía, hermana, ¿de qué sirve ungir los pantaloncillos del esposo? Realmente la Biblia no nos dice en ningún lado que hay que ungir los pantaloncillos del esposo para que no se dañe el matrimonio, sino que la Biblia nos dice que la esposa debe estar en sujeción, que la esposa debe decirle sí, Señor, que la esposa debe ser servicial con el esposo, que el corazón del esposo siempre debe estar confiado en la esposa. Entonces, ¿de qué serviría ungir unos pantaloncillos si la esposa no tuviera esas cualidades y esas características que la Biblia nos enseña que debe tener una esposa? Una cosa muy diferente es que ellos estén orando, que ellos estén clamando, que la esposa esté obedeciendo al Señor, que la presencia de Dios esté sobre esa casa porque están obedeciendo al Señor. Y bueno, ya van donde su pastor, pastor, queremos orar por nuestra casa, queremos orar por nosotros. Pastor, por favor, ora por nuestro matrimonio, que el pastor les pueda ungir o ungir el aceite y ya puedan ustedes ungir su casa, pero ya bajo la bendición de Dios, bajo la obediencia del Señor. De igual manera hay personas que utilizan la sangre de Cristo como amuleto. No entienden la reverencia y el poder que hay al declarar la sangre de Cristo o nos cubrimos con la sangre de Cristo, sino que para cualquier cosa se pega en un susto, o sea, alguien cierra la puerta, ¡pa!, durísimo en la casa y de pronto hay sangre de Cristo, hay sangre de Cristo, hay sangre de Cristo. Y vemos cómo algunas personas pueden empezar a hacer mal uso de los elementos sagrados o que Dios nos ha permitido dentro de nuestra fe, y empiezan a utilizarlos ya de manera supersticiosa. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos dijeron, los ancianos dijeron, ay Dios, ¿por qué está permitiendo estas cosas? No, ya sé, traigamos el arca y vamos a ganar, vamos a ver la victoria. Y a ellos les pareció bien. Recordemos que aquí todavía estamos viviendo tiempos de jueces, todavía no ha llegado ese rey o ese gobierno. Ellos todavía están bajo ese tiempo y a ellos les pareció bien, cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Y ellos dijeron, traigamos el arca. Recordemos, ellos no consultaron al Señor para traer el arca de Dios, decidieron sacarla del tabernáculo y hacer uso del arca. Ahora, tal vez algunos están diciendo, pastora, pero en otros tiempos ellos sí usaron el arca para la batalla. Sí, pero recordemos que fue Dios quien dio la instrucción. No fueron ellos mismos, sino que era Dios quien había dado la instrucción. En este caso, el arca ya debería estar ahí en el tabernáculo y ellos voluntariamente dijeron, vamos y sacamos el arca y la utilizamos como ese amuleto para que nos vaya bien en la batalla. Y entonces dice el versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es decir, ¿quiénes eran los responsables del arca? Ofni y Finés. Imagínense la responsabilidad tan grande que ellos tenían. Cuidar la presencia de Dios, cuidar que la presencia de Dios estuviera allí en ese lugar.
Pero bueno, ya vimos en el capítulo anterior cómo eran Ofni y Finés, malos, no tenían temor de Dios, y aunque estaban allí al cuidado del arca, vemos que ellos no conocían al Señor, ellos no tenían conocimiento de Dios. Y luego nos dice en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Vemos que efectivamente cuando llega el arca, el pueblo empieza a gritar y empieza a gritar con júbilo, ¡eh! Llegó el arca, y cómo habrán sido los gritos de fuertes, que toda la tierra empezó a temblar, y vemos que el enemigo sintió temor, porque el enemigo sabía y entendía el poder del arca. Y ojo, porque esto es muy importante. ¿Cómo es posible que el enemigo tuviera mayor entendimiento que el pueblo de Dios? Porque vemos que el enemigo estaba diciendo, no puede ser, trajeron el arca, qué susto, no, ahora sí, nos van a derrotar porque la presencia de Dios está en medio del pueblo. Sin embargo, el pueblo, aunque estaba gritando con júbilo y con alegría, y miren que la tierra se estremeció producto de sus gritos de júbilo, ellos no tenían entendimiento realmente del poder o de la magnitud de lo que era traer el arca a ese lugar. Ellos no estaban teniendo entendimiento de la magnitud y de la grandeza de lo que es tener la presencia de Dios en un lugar. Ellos no valoraron la presencia de Dios como debía ser. Ellos no valoraron la presencia de Dios de la manera correcta. Ellos simplemente querían la presencia de Dios para que les fuera bien. Hay gente que solamente quiere la presencia de Dios para que me vaya bien en el estudio, yo quiero la presencia de Dios para que me vaya bien en mi hogar, yo quiero la presencia de Dios para que me vaya bien en el trabajo, para que me contraten en ese nuevo empleo, yo quiero la presencia de Dios para que me suban el salario, yo quiero la presencia de Dios para que otros me admiren, que yo soy el ungido de Jehová, que yo soy el ungido de Dios. Ellos efectivamente habían traído el arca y efectivamente habían gritado con júbilo, pero las intenciones de su corazón no eran las correctas. Ellos ni siquiera alcanzaban a percatarse de la grandeza del arca en medio de ellos, de la grandeza del arca y de la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, vemos que efectivamente el poder gritar con júbilo estremece al enemigo. Y pues vemos como cuando nosotros decimos un grito de júbilo, miren cómo el enemigo se estremece, el enemigo está diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? La presencia de Dios está en medio de ellos, algo está pasando acá, ellos están empezando a confiar en Dios, y ellos decían, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Miren cómo el enemigo estaba temblando y ellos decían, no, el arca llegó, ahora sí. Aquí nos derrotaron, ahora sí, aquí nos acabaron, porque el enemigo tenía entendimiento. Miren esos dioses, ellos no sabían que era Dios, pero ellos decían, esos dioses fueron los que sacaron a Israel de Egipto, fueron los que destruyeron a Egipto con tan grande mortandad. No puede ser, ahora qué va a pasar con nosotros. Los israelitas nos van a destruir, el pueblo de Dios nos va a destruir porque ellos tienen el arca. Y efectivamente ellos también, ellos estaban muy asustados, los filisteos estaban muy asustados. Pero ¿qué pasó en medio de ese susto que tenía el enemigo? Pues el enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados. El enemigo dijo, bueno, ahora, si ellos tienen el arca, pues nosotros nos vamos a levantar también. Y nos vamos a levantar con poder. Y miren lo que decía el enemigo decía, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Miren esas palabras del enemigo. El enemigo se levanta y dice, a ver, filisteos, aquí vamos a pelear como hombres. Aquí nos vamos a levantar, porque nosotros no les vamos a servir a los hijos de Dios, que los hijos de Dios nos sirvan a nosotros. Pero aquí nosotros nos vamos a levantar bien machitos a pelear, ¿sí? Bien hombres a pelear. Entonces, hijito de Dios, tú tienes que saber que en guerra espiritual
Eh, Cuando una persona determina levantarse en guerra espiritual, la pelea es peleando, porque el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, porque el enemigo no está jugando. Sí, el enemigo no está jugando. Hay personas que dicen, ay, sí, me voy a levantar en guerra espiritual. Y entonces de pronto van al servicio y hacen gritos de júbilo y hacen guerra espiritual en el momento, pero luego ya se les acaba la intención de orar, ya después se acuestan a dormir, se ponen a ver televisión, siguen viendo peliculitas, no leen la Biblia, esperan a que ya simplemente por haber hecho un grito de júbilo como que ya todo se solucione. Y no, la guerra espiritual es algo constante, constante, porque uno no puede alborotar al enemigo. Yo recuerdo que cuando era niña, y estaba en el campo cuando yo iba a la finca de mis abuelitos, allá cuando íbamos al campo, pues en el campo se ven muchas culebras, se ven muchas serpientes y se ven mucha clase de animales. Pero yo recuerdo que mi abuelo me decía que si uno no iba dispuesto a matar la culebra, era mejor no alborotarla, porque se veían mucha clase de culebras, se veían culebras pequeñitas, se veían también cascabeles y se veían culebras grandes. Entonces uno iba por la finca, uno iba por el campo y ahí estaban las culebras. Entonces uno no podía ponerse a echarle piedra a las culebras o a molestarlas ahí con un palito si uno no estaba dispuesto a destruirlas, porque si no las culebras se venían con violencia. Las culebras cuando están ya en son de ataque se lanzan en contra de la víctima y es a morder o a ahorcar o a acabar con la persona o con el animal que esté alborotando a la culebra. Es decir, si una persona quiere destruir a la culebra es porque va dispuesto a cortarle la cabeza, ¿sí? A pisarle la cabeza y acabar con esa serpiente. Con el diablo es exactamente lo mismo y este pasaje nos permite verlo muy bien. O sea, esto no se trata de alborotar al enemigo, ay, no, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a pelear contra el enemigo. Y entonces sí, hagamos un grito de júbilo y ya, y pues ya, listo. Aquí lo importante es que tenemos el arca, lo importante es que aquí tenemos el elemento, pero miren que ellos no habían orado. Aquí en todo este pasaje ustedes no ven que el pueblo de Israel haya orado. En todo este pasaje ustedes no ven que el pueblo de Israel haya ayunado. En todo este pasaje no ven que el pueblo de Israel haya tenido un arrepentimiento o se haya acercado a Dios. O en todo este pasaje en donde dice que adoraron a Dios. Miren que no utilizaron ninguno de los elementos de la guerra espiritual, solamente se confiaron como que, ay, ya, el arca está aquí, ya, ay, ya apliqué aceite y ya, ¿sí? Y entonces hay mamás que dicen, voy a ungir con aceite la casa para que Dios nos bendiga, pero ni oran con sus hijos, ni adoran, ni están haciendo alabanzas, ni les están leyendo la palabra, ni están haciendo que ellos memoricen palabra, ni se congregan. A veces pueden pasar 8, 15 días sin ir a congregarse. Entonces la guerra espiritual no es un juego. Escribe allí en tu cuaderno, la guerra espiritual no es un juego. Escribe allí, uno no puede alborotar la serpiente si uno no está dispuesto a acabarla. No, o sea, nosotros vamos con todo porque es el Señor el que nos da la victoria. Pero entendamos que la guerra espiritual es algo real, es algo real. Y entonces el enemigo dijo, nosotros nos vamos a levantar, seamos hombres, sean hombres porque ellos nos tienen que servir a nosotros. Y mira el propósito de el enemigo quiere ver a los hijos de Dios sirviéndole a él. El enemigo no quiere estar ahí sirviendo a los hijos de Dios, sino que el enemigo quiere que los hijos de Dios les sirvan a él. Entonces, mucho cuidado, porque es que en la guerra espiritual, vean cuántos hijos de Dios están al servicio del diablo, están al servicio del enemigo, están haciendo cosas que no tendrían que hacer, están haciendo cosas indebidas. Y entonces dice efectivamente que pelearon los filisteos y otra vez Israel fue vencido. Y bueno, ya ellos huyen a sus casas, a sus tiendas y mueren en esta ocasión 30,000 hombres. 30,000. O sea, imagínense ahora cómo fue la derrota. Fue una derrota demasiado grande. Una derrota muy grande. Y lo peor de todo, dice que el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés.
No, aquí mejor dicho, esto ya es el colmo. Ya esta situación se les salió de control, se les salió de las manos. Miren en dónde termina el arca del Señor. Los filisteos tomaron el arca del Señor. Eso es gravísimo, gravísimo. Y Ofni y Finés mueren. Efectivamente se cumple la palabra que Dios había dado en el capítulo anterior. Es el cumplimiento de esa palabra. Los dos hijos de Eli mueren y entonces sale un hombre corriendo, un hombre que estuvo en la batalla, sale corriendo para darle la noticia al pueblo y para darle la noticia a Eli. Y cuando llega ahí donde está el pueblo, todo el pueblo empieza a gritar y decir, no puede ser, el arca de Dios fue tomada, nos quitaron el arca, nos quitaron el arca, no, esto es terrible, ¿qué vamos a hacer? Nos quitaron el arca. Y entonces él llega hasta donde está Eli y Eli le dice, hijo mío, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y este hombre le dice, Eli, el arca del Señor fue tomada. Nos robaron el arca, Eli, y tus dos hijos han muerto. Ahora, vemos que, eh, que, que Eli se estremece cuando escucha la noticia del arca. Obviamente le dolió en su corazón la muerte de sus dos hijos, pero Eli sabía la gravedad del asunto, lo grave que era haber permitido sacar el arca del tabernáculo, porque ellos fueron los que permitieron, Ofni y Finés fueron los que finalmente permitieron que se llevaran el arca, ellos eran los que estaban al cuidado de esa arca, y Eli sabía, no, esto es gravísimo, ¿cómo es posible que la hayan sacado del tabernáculo? Miren lo que se pusieron a hacer, y ahora, y ahora se llevaron el arca, el enemigo tiene el arca. ¿Y qué pasó? Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Vemos cómo Elí, cuando escucha la noticia del arca de Dios, no aguanta la noticia y se va para atrás. Ahora, la Biblia nos dice que ya Eli tenía 98 años. Imagínense, ya era un hombre mayor y aparte nos dice que estaba viejo y que estaba pesado, es decir, Eli era muy, muy, muy gordo, tanto así que no pudo sostener su propio peso y prácticamente su propio peso lo mató, porque él recibe la noticia y se va para atrás y al irse hacia atrás, ¡pum!, se desnuca y muere. Y dice la palabra que efectivamente juzgó a Israel 40 años, es decir, Elí fue esta persona encargada para juzgar al pueblo de Israel durante 40 años. Y se cumple la palabra que el Señor ha dado. Pero la historia no termina ahí. Nos dice la palabra que Elí tenía una nuera, la esposa de Finés, y que esta esposa de Finés estaba embarazada y ya estaba a punto de tener un bebé. Vemos que este bebé debería continuar el legado generacional del sacerdocio, debería continuar, ¿sí? Porque recordemos que esto era un legado, ese legado sacerdotal era un legado para la familia. Y esta mujer escucha la noticia, escucha que el arca de Dios fue tomada por los filisteos, que el arca de Dios se la robaron. Ella dijo, no, esto es grave, esto es grave, esto es terrible. Nos robaron el arca, ya no tenemos la presencia, ya no tenemos la presencia de Dios con nosotros. El enemigo se llevó la presencia de Dios. El enemigo se llevó el arca. Y mire, porque el enemigo se llevó el arca, ahora ella decía que su suegro murió, su esposo murió. Es decir, el impacto de la noticia fue un impacto demasiado grande para ella. Imagínate, ella embarazadita ya a unos cuantos días de tener su bebé, pero por causa de esta noticia y el impacto que recibe, se adelanta el bebé y empiezan los dolores de parto. Ella se agacha
y empieza ese trabajo de parto. Está rodeada de unas amigas y las amigas le decían, no temas, no temas, no temas que vas a tener un bebé, vas a tener un bebé. Pero ella era tan grande el dolor que tenía que ni siquiera podía escucharlas bien y ella dice, no, este niño se va a llamar Icabod. Icabod quiere decir traspasada es la gloria de Israel o también quiere decir sin gloria. Imagínate cómo esta mamá le va a poner a su bebé sin gloria. Israel se quedó sin gloria. La gloria de Dios se perdió. La gloria de Dios se perdió. ¿Y qué pasa con esta mujer cuando le llama a su bebé Icabod? Recuerda, Icabod significa sin gloria. O Icabod significa traspasada, es la gloria de Israel. Icabod significa la gloria de Dios ya no está con nosotros. El enemigo se llevó la gloria de Dios de nuestras vidas. El enemigo nos quitó la presencia de Dios. Imagínate todo lo que esta mujer podía estar sintiendo, experimentando en su corazón. Y finalmente, ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer muere, 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 hay muerte. En medio de perder la gloria de Dios, hay muerte. Perder la gloria de Dios trajo, mira cuántos muertos en este solo capítulo. O sea, primero 4,000 cuando estaban en guerra, cuando estaban en batalla. Pero ahora creo que traen el arca y el arca se la roba el enemigo. Son 30,000 hombres de Israel que mueren. Muere Ofni, muere Finés, muere Elí y ahora muere la nuera de Elí, la esposa de Finés, en medio de un trabajo de parto. Es decir, donde debería haber vida, hay muerte. Todo lo que representa permitir que la gloria de Dios se vaya de Israel. Todo lo que significa que la gloria de Dios se vaya del pueblo de Dios. Todo lo que significa que la gloria de Dios se vaya de una vida. Por eso tú no puedes permitir que la gloria de Dios se vaya de ti. El Señor nos dijo que este 2024 es el año de la manifestación de la gloria de Dios sobre nosotros. Y nosotros debemos ser conscientes de esto y decirle, Señor, tu gloria no se puede ir de mi vida. Señor, yo anhelo ver tu gloria en mí. Señor, yo anhelo ver tu gloria en mí. Yo anhelo ver tu gloria en mi vida, Señor. Yo no puedo permitir que el enemigo me quite tu presencia. Yo no puedo permitir que el enemigo me quite tu gloria, Señor. No lo puedo permitir porque perder la gloria de Dios significa muerte. Y por eso te digo, este es un capítulo muy doloroso, muy doloroso. Y tú podrías ponerle ahí en tu cuaderno como título el dolor de perder la gloria de Dios o el dolor de perder la presencia de Dios. O también puedes ponerle perder la gloria de Dios solo produce muerte. O también puedes ponerle donde debería haber vida hay muerte. Debería haber vida, debería haber gozo porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Debería haber alegría porque la presencia de Dios estaba ahí en Israel, pero ellos permitieron que el enemigo se la llevara, se la robara. No supieron valorar la presencia de Dios, no supieron valorar el arca. Y solo hay muerte, 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 muerte y destrucción alrededor. Y por eso, ¿cómo termina este capítulo? Este capítulo termina así, muy impactante. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Mira cómo este capítulo termina de manera tan contundente. ¿Por qué es traspasada la gloria de Israel? Porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Por qué puede ser traspasada la gloria en la vida de una persona? Porque ya la presencia de Dios no está en esa persona. Así que hoy, el capítulo de hoy, es un capítulo que activa nuestra fe para que nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás tú en cuanto a la lectura de la palabra de Dios? Si no hay lectura de palabra, no hay presencia de Dios. ¿Te estás congregando? Porque si una persona no se congrega, no hay presencia de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿estás adorando? ¿Tú sacas tiempo para adorar? ¿Sacas tiempo para orar? ¿Sacas tiempo para estar a solas con Dios? Alguien dijo que en estos tiempos se ha acostumbrado mucho a la iglesia a estar en medio de espectáculos, en medio de grandes eventos, pero realmente ¿cuántos tienen esa capacidad de estar a solas con Dios?
allí cerrada la puerta de tu habitación, orando, leyendo, escribiendo, pidiéndole a Dios que su presencia se manifieste sobre ti, sacando el tiempo para ir a congregarte, para adorar juntos al Señor. ¿Hace cuánto fue el último ayuno que hiciste? Por lo tanto, hijitos de Dios, es tiempo de levantarnos, porque donde no hay presencia de Dios, la gloria de Dios es traspasada y la gloria de Dios vale mucho. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, hoy yo te pido, Señor, trae a nosotros un verdadero arrepentimiento, Señor. Que nosotros realmente podamos conocerte, entenderte y obedecerte, Señor. Que podamos valorar tu presencia, Señor. Que podamos valorar tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, enséñanos a hacer guerra espiritual, Señor. Porque la guerra espiritual no es un juego, Señor. En el nombre de Jesús hoy yo te pido, revístenos con tu poder y con autoridad, Señor. Porque tampoco se trata de no hacerle frente al enemigo. Si Israel no hubiera peleado, igual los filisteos los hubieran esclavizado. Ellos necesitaban levantarse a pelear, pero necesitaban levantarse de la manera correcta, Señor. Padre, nosotros necesitamos levantarnos a pelear de la manera correcta. Tu palabra declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, Señor. Y hoy te pedimos, levántanos en tu poder y en tu autoridad, Señor, para pelear la buena batalla. Que tu gloria, Señor, esté en medio de nosotros, que tu gloria esté en medio de tu pueblo, Señor. Y te pedimos de todo corazón, ayúdanos a valorar tu presencia, ayúdanos a valorar tu gloria, para que el enemigo nunca nos la pueda arrebatar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos despierta. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos confronta, Señor, es tu palabra la que nos levanta. Señor, yo declaro que nos levantamos en guerra espiritual, Señor, yo declaro que nos levantamos en poder. Hoy yo declaro que nos levantamos en autoridad, Señor. Hoy yo declaro que nos levantamos, Señor, llenos de la fuerza del poder del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, la gloria de Dios sobre nuestros corazones, la gloria de Dios sobre tu pueblo, Señor. Y por eso a una sola voz hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, felicitaciones por estar ahí muy juiciosos con la lectura de la palabra de Dios. Quiero invitar este jueves a todas las parejas, recuerda a todos los matrimonios o parejas que están en unión libre. Este jueves es el último jueves del mes y tenemos reunión especial para parejas. Recuerda que no tiene ningún costo, la entrada es libre. Puedes venir con tu esposito o con tu esposita, si estás en unión libre, puedes venir con tu compañero o con tu compañera. Y bueno, vamos a recibir una palabra hermosa y la palabra de este jueves va a estar lindísima, lindísima. Pastora, ¿qué hacemos en las reuniones de parejas? En las reuniones de parejas oramos por nuestro matrimonio, oramos por nuestro hogar, oramos por nuestra familia y recibimos una palabra específica para la pareja. Hay cosas que no se pueden hablar en todos los servicios donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay personas que aún no se han casado. Y este tiempo es tan especial, este tiempo es tan lindo, por eso yo te animo para que tú puedas apartar estas 2 horitas para tu hogar. Aparta estas 2 horitas, mira, son 2 horitas al mes, el último jueves de cada mes. Esta es la primera reunión del 2024. Entonces no te la vayas a perder. Este jueves a las 6:30, llega temprano, llega a tiempo. Desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia van a estar abiertas para ti. Así que, bueno, no vayas a perderte este tiempo de bendición, este tiempo de cielos abiertos. Y ánimo, todos muy juiciosos el jueves a las 6:30 de la tarde. Quiero invitarte también, recuerda que hoy es martes, hoy tenemos escuelas de servidores, así que todos muy juiciosos a prepararnos. Si tú vienes por primera vez, activa tu fe. Si estás hace poco tiempo con nosotros, ya sea que ya conoces del Señor, pero llegaste activo a tu fe, o nunca has conocido del Señor y alguien te invitó, hoy también hay un lugar especial para ti en Activa tu Fe. Hoy es día para estudiar, los martes nosotros estudiamos, los martes nos preparamos. Tú simplemente llega
y ahí con mucho gusto yo te voy a ubicar en el salón que te corresponde. Así que ánimo, hijitos de Dios. Y si ya perteneces activo a tu fe, pues es un año para servirle a Dios. Te animo para que hoy ingreses a alguna de las escuelas de servidores. Y bueno, última invitación. Les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para la Academia de Adoradores. Aquellas personas que deseen aprender un instrumento musical, niños, jóvenes, adultos que deseen aprender un instrumento musical, ya están abiertas las inscripciones para la academia. Si tú deseas mayor información, puedes escribirme a la línea WhatsApp. Recuerda que es línea WhatsApp 305-437-3157. Te lo repito, 305-437-3157, y allí con muchísimo gusto te estaremos enviando la información que necesites. La próxima semana ya comenzamos a estudiar, así que ánimo, solo quedan estos días para que te puedas inscribir. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.